del Estado de Aragón tener en este momento con nosotros a los representantes de estas dos importantes asociaciones que junto con otras 11 asociaciones territoriales pues conforman esa asociación por una España federal que quiere dar testimonio ante el reto territorial, el debate territorial que existe en nuestro país de esta alternativa, ¿no? Así que sin más, yo creo que podemos empezar, porque mi papel simplemente en este caso era el dar en este sentido la bienvenida y agradecer a la Facultad de Económicas que en este salón de grados pues nos permita celebrar esta charla, este debate sobre un tema que yo creo que en el contexto electoral en el que estamos viviendo en estos momentos, pero sobre todo en el largo plazo para nuestro país, es realmente un tema importante. Cuando queráis. Bueno, empezaré por agradecer a Luis Germán y a la Asociación de Federalistas de Aragón que me hayan invitado a moderar. No sé qué hay que moderar, porque yo me parece que todo suficientemente moderado aquí. Pero le agradezco porque eso además me da la oportunidad de hacer una presentación que con mucho gusto haré inmediatamente. La verdad es que la transición española fue, yo creo que, especial en un sentido. En el sentido de que nos lanzamos en aquel momento, no sé si muy conscientemente o no, a realizar una especie de doble salto, de doble cambio, el cambio hacia una democracia y el cambio hacia un Estado descentralizado. Unimos desde el primer momento democracia y autonomía, con todo lo que eso significaba. Y si lo pensamos ahora despacio, mirando un poco hacia atrás, no dejó de ser una especie de aventura pensar que íbamos a cambiar a la vez, un Estado, una dictadura en un Estado democrático y a la vez un Estado centralizado desde el siglo en un Estado descentralizado. Hacer estas dos cosas a la vez no se atrevieron a hacerlo ni los italianos siquiera, que parece que son más valientes en algunas cosas. Pero nosotros lo hicimos, pero claro, con unas características muy particulares. La característica fundamental es que nuestro Estado autonómico realmente no está en la Constitución. No está. Lo que está en la Constitución es una serie de principios y una posibilidad de que siguiendo diversos procedimientos y ejerciendo el derecho a la autonomía, aquí se acabara formando efectivamente un Estado descentralizado. Es decir, eso significaba que el Estado autonómico estaba en parte, nada más que en parte, en la Constitución, porque nosotros llamamos en términos constitucionales, la Constitución territorial no estaba plenamente en la Constitución. ¿Por qué? Porque hacía falta que se constituyeran las comunidades autónomas, que se aprobaran los estatutos de autonomía, es decir, que se estableciera realmente la configuración del poder del Estado, repartido, descentralizado, entre el Estado y las comunidades autónomas. Claro, esto es un proceso. Esto significó que mientras no se constituyeran las comunidades autónomas, mientras no se aprobaran los estatutos de autonomía, no estaba realmente configurado nuestro Estado descentralizado. Eso se consiguió entre 1978 y 1983, que es cuando se aprueba el último Estatuto de Autonomía. Aprobado el último Estatuto de Autonomía, ahora podemos decir que está configurado el Estado autonómico, que se compone realmente de dos tipos de normas, la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Claro, eso crea una complejidad verdaderamente notable. Ahora estamos, efectivamente, bueno, el Estado autonómico se ha desarrollado, los estatutos de autonomía se han reformado, la Constitución no en este sentido, por desgracia. Los estatutos de autonomía sí se han desarrollado, se han reformado la mayoría de los estatutos alguna vez que otra, y realmente quizás estamos ya en una etapa final en que el Estado de la autonomía se puede decir que está, tal como aparece en la Constitución, plenamente configurado. Pero también cabe, efectivamente, que hagamos una lectura federal de este Estado desde la Constitución. Esto no es nada nuevo, lo ha dicho mucha gente, lo ha estudiado mucha gente,
Y tempranamente yo recuerdo que fue Jordi Soler Tura, en uno de los primeros libros importantes que salieron sobre todo este tema, su libro Naciones y Nacionalidades de la Constitución Española, uno de los primeros, donde ya Jordi Soler lo planteaba y además lo planteaba como un deseo, una necesidad de que el Estado autonómico al final derivara efectivamente hacia un Estado federal o cuasi federal, es decir, hacer una lectura realmente federal de la Constitución. Y es posible hacer esa lectura. La prueba de que es posible hacer esa lectura es que estamos aquí hoy precisamente con dos personas que saben de este tema y que nos van a hablar inmediatamente. Para mí es una satisfacción además presentar a estas dos personas. Por una parte, empezar por Alberto López Aranguren, perdón. Alberto, porque aparte de que nos conocemos hace tiempo, hemos pasado por muchos avatares académicos, jornadas, congresos, etcétera, etcétera. Alberto es un catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, está especializado en el estudio precisamente de los procesos soberanistas, especialmente el proceso escocés, el proceso canadiense. Es jurista, politólogo, analista, incluso escribe en diversos periódicos nacionales, licenciado en Derecho, doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas también, en Madrid, ha sido profesor visitante en Cambridge y desde hace bastante tiempo ejerce la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Su campo de investigación ha sido también realmente diverso, ha investigado sobre diversidad lingüística, federalismo por supuesto, constitución democrática, reclamaciones secesionistas y está considerado actualmente en nuestro país como uno de los mayores expertos en federalismo y en los procesos que se han producido en países federales, sobre todo como el proceso de Quebec, el proceso de Escocia. Y también ha sido una suerte hacer esta presentación porque he descubierto a alguien que yo no conocía y que investigando quién era, pues me ha descubierto una vida, no sé qué es, apasionante, podríamos decir, no te importa el título. Mireia Esteva es una hija de exiliados de verdad, no de estos que están en Waterloo y por ahí, que se llaman exiliados insultando un poco no, hija de exiliados, efectivamente, y por lo tanto nació en México en los años 40 y a la edad de 7 años, cuando terminó el exilio, digamos, en México, volvió a España, volvió a Madrid, vivió en Madrid durante 13 años, después terminó el bachillerato y fue a vivir a Barcelona, estuvo incluso 3 años viviendo en Washington por razones profesionales, porque Mireia Esteva es licenciada en Biología, aparte de tener algún máster de gestión, y ha tenido una vida y una formación realmente plural. Yo creo que es un término que a ella le gusta, esto del pluralismo, porque realizó cursos de arte dramático, incluso tuvo responsabilidades de gestión en la administración catalana. Parece que se dedica últimamente casi exclusivamente a escribir y su producción libresca yo creo que casi se reduce a un libro de poesía, Apullidas, Capusadas, zamullidas. Capusadas. Y bueno, y la participación en un libro colectivo que se llama Y no fueron Maruja, coordinado por Olga Viñuelas. Aparte de eso tiene un blog muy interesante que si alguno de ustedes quiere conocer más de la vida de Mireia, que fue, yo creo que realmente muy interesante, lo puede consultar.
A mí me resultó sobre todo muy curioso una biografía que ella misma se hace en ese, después de que está en ese blog, que se llama Identidades como aceitunas rellenas. Ella se identifica con la aceituna rellena y con lo que rellena en realidad las varias cosas que pueden rellenar las aceitunas, y explica un poco su vida. Me llamó particularmente la atención un momento en el que ella, lo voy a leer porque me pareció realmente interesante, cuando vuelven del exilio, con su padre, lógicamente, ya era pequeña, dice lo siguiente: debo decir que al avistar tierra española en el Cabo Finisterre nos emocionamos, que nos emocionamos así mismo probando por primera vez las pipas saladas y el regaliz, y vimos a mi padre emocionarse comiendo sardinas asadas en Santander después de 20 años sin probarlas. Dice ella literalmente: amo México y a los mexicanos, amo Madrid y a los madrileños, amo Cataluña y a los catalanes, y tiene muy claro que se puede efectivamente amar a los mexicanos y a los madrileños y a los catalanes a la vez sin ningún problema. Y al igual que una cebolla, dice ella, no quiero renunciar a ninguna de mis capas, como tampoco quiero renunciar a ninguna de las cosas que pueden integrar esa aceituna rellena, de lo que pueden rellenar. Cuantas más cosas integramos en nuestro ser, más crecemos y más ricos nos hacemos. A mí la verdad es que me parece una declaración de principio sencillamente estupenda, y si te parece te voy a empezar dando la palabra para que seas tú la primera que intervengas en este asunto. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y gracias a todos por estar aquí. Pero bueno, has hecho una presentación que igual me emociono también, bueno, como en el Cabo Finisterre. En fin, no sé, me hace gracia que hayas hablado de lo del exilio, ¿no? Porque realmente yo he vivido de pequeña aquello de sentir en mis padres, en mis abuelos, porque soy hija de 3 generaciones anteriores, se exilaron 3 generaciones, o sea, se exilió mis padres, mis abuelos y mi bisabuelo. Es decir, ¿exilian los liberales del 19? No, al mismo tiempo, porque era la generación más mayor, mi bisabuelo, que huía porque había fundado una revista cultural de izquierdas en un pueblo pequeño, entonces estaba marcado de alguna forma, pues todo el mundo se había quedado de izquierda. Huyó mi abuela porque era maestra de la República, y también bueno, si uno busca en la Vanguardia el nombre de ella y tal, sale haciendo discursos con Branch en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, en un acto que es para dar soporte al pueblo de Madrid en su lucha contra el fascismo. Es decir, que era una acto que se hacía en Barcelona para dar soporte al pueblo madrileño que estaba luchando, y estaba pasando hambre y estaba haciendo cosas. Y además soy hija también de mi padre. Hizo aquí la guerra muy joven y se marchó en el último barco que salió de Barcelona. Y mi madre era muy pequeña cuando a la guerra la enviaron a un centro en París de niños exilados españoles mientras se acababa la guerra, y después de la guerra fue a parar al campo de concentración con mis abuelos, y luego cuando entraron los nazis huyeron de Francia hacia México. Esa es la historia. Entonces yo he vivido en mi casa siempre la idea esta de que bueno, hay que volver a España, hay que volver a Barcelona, porque mis padres eran catalanes, ¿no? Y esa emoción, ¿no? de llegar, es que con las cosas pequeñas uno se siente identificado, ¿no? Con las sardinas, ¿no? Es decir, yo era pequeña, no entendía ese entusiasmo de mi padre con las sardinas, que recuerdo que se comió solo una paella enorme llena de sardinas, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre
esto de la identidad es una cosa que para mí es lo que llevas en tu vida, lo que has ido generando en tus experiencias, en tus vivencias, lo que has estudiado, la gente que has conocido, en fin, todos estos recuerdos que tenemos, eso es la identidad. O sea, yo estoy en contra de estas identidades que están prefabricadas y que a todos nos igualan, ¿no? Y nos hacen creernos que no es verdad, como que todos sentimos lo mismo, y no es verdad. Es decir, yo creo que la diferencia es algo que nos da identidad, y la diferencia es lo que nos hace mejores, porque nos enriquece, porque nos hace, en fin, todo esto. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar de la Constitución, no para... Entonces, nos piden que hagamos una lectura federal de la Constitución. Yo, mira, me ha gustado esto. Entonces, pensando si realmente, si tenemos que hacer una lectura federal de la Constitución, tendríamos que pensar que el federalismo no es solo una manera de organizar territorialmente un Estado, de organizar el poder, también es una manera de resolver los problemas, de los problemas políticos, es una cultura, es una manera de enfocar las cosas. Entonces yo creo que si hacemos un análisis federal de la Constitución tenemos que incorporar también esas cosas que son de valores, que son cómo se resuelven los problemas, etc. Si miramos la Constitución española, yo creo que en su misma Constitución, cómo se fraguó esa Constitución, ya tiene mucho de federalismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que distingue claramente el federalismo es el reconocimiento del otro, de las ideas del otro, de la manera de ser del otro. Ese reconocimiento, entonces, nos hace que exista un respeto hacia ese otro que piensa diferente a nosotros, y seamos capaces, mediante la negociación, mediante el pacto, llegar a acuerdos y encontrar ese máximo común denominador que nos permite seguir avanzando con convivencia y con unas reglas del juego claras. Entonces, el inicio de la Constitución española se hizo gente que era monárquica, gente que era republicana, gente que pensaba que el Estado debería de ser central y unitario, gente que quería independizarse de España, federalistas, había gente de derechas, de izquierdas, había de todo ahí. Y todo el mundo, todos los que estaban ahí y negociaron esa Constitución, tuvieron que renunciar a algo. Todos renunciaron a algo. Y esa renuncia consciente, expresa, porque sabes que tienes que renunciar si quieres llegar a un acuerdo con otro, eso es muy federal. Los monárquicos renunciaron a tener un rey que tuviera poder. Los republicanos renunciaron y se conformaron con tener un rey, pero bueno, consiguieron que no tuviera poder. Los que eran independentistas pensaron que bueno, que no tenían lo que querían, pero pues yo lo decía muy claro, el pez alcoba, que era decir, más vale pájaro hermano que ciento volando. Pensaron que bueno, que a corto plazo que ya les iba, que podían conseguir progresivamente más autonomía, digamos, eso ya como un proceso, digamos, hacia lo que ellos querían, pues ya les iba bien. Los federalistas, como Jordi Sotola, al cual ha nombrado Manuel, bueno, no consiguieron un Estado federal, pero bueno, había una propuesta muy clara en la Constitución para descentralizar el Estado, también consiguieron algo. Entonces, los centralistas querían un Estado unitario. Bueno, no se puso en la Constitución que el Estado no sería unitario, sino que lo que se dio es permiso y se establecieron reglas del juego para descentralizarlo. Es decir, aquí vemos un pacto claramente entre diferentes fuerzas y, bueno, aquello parecía que bueno, no se sabía a dónde se llegaría. Entonces, no sabía cuántas comunidades habría, no se sabía qué pasaría con aquello. Se abrieron las puertas de unas reglas del juego para que aquello se pudiera descentralizar. En ese sentido, la Constitución es federal, es decir, en el sentido de que bueno, aquí ha habido un pacto importante y es un pacto sobre el reconocimiento del adversario, sobre su
reconocimiento, que tiene igual capacidad, igual derecho a existir que nosotros mismos. Es decir, ese es un concepto federal. Reconocimiento y aceptación del diferente. Y ganas de entenderse con él. Hay otro aspecto que también está en la Constitución, que parece que es importante, que es el concepto de soberanía. Es decir, la soberanía, los monárquicos consideran que el soberano es el rey, ¿vale? Es decir, los nacionalistas consideran que quien tiene derechos es el territorio. La Constitución española se habla de que la soberanía la tienen los ciudadanos, y todos los ciudadanos, no una parte de los ciudadanos, sino todos los ciudadanos españoles son soberanos. Y por eso se hace un referéndum, después de que se pacta la Constitución y se decide en el Parlamento, se hace un referéndum para consolidar aquella Constitución. En ese sentido también es federal, ¿no? Es decir, en el sentido este de la soberanía. Esto a mí me quedó muy claro lo que implica este concepto cuando tuvimos en el proceso independentista en Cataluña, que desde el mismo gobierno de la Generalitat, que se suponía que representaba a todos los ciudadanos de Cataluña, se hablaba del mandato del pueblo catalán. El mandato del pueblo catalán era del 48% de los ciudadanos. Es decir, y ese 48% de los ciudadanos eran los únicos que eran reconocidos como ciudadanos dentro de Cataluña. El resto no existía. No tenían capacidad para decidir. Yo pienso que el concepto de soberanía es muy importante. Y eso distingue a un nacionalista de uno que no lo es, y que es demócrata. Es decir, los autócratas creen que solo son soberanos los que mandan. En una democracia son los ciudadanos, en un sistema nacionalista y que prima el territorio sobre la ciudadanía de derechos y deberes. Entonces se habla de derechos del territorio, que yo esto nunca lo he entendido. Yo creo que el territorio no tiene derechos, tiene derechos los ciudadanos. Eso nuestra Constitución queda clara. Otro aspecto que me parece que es muy federal es que todas las democracias, como bien saben ustedes, tienen una división de poderes de tipo horizontal. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Francia, por ejemplo, es un sistema democrático, pero es que en los sistemas federales, además, hay una división del poder en sentido vertical. Y esa división del poder en sentido vertical quiere decir que existen diferentes niveles administrativos y, por tanto, en esos niveles administrativos existen competencias que se adjudican a cada uno de esos niveles. Entonces, la Constitución española no está, digamos, claramente especificadas que los niveles que habrá, pero ni qué competencias tendrá cada uno, pero sí que establece un principio básico, que es que puede haber niveles diferentes de compartir el poder a nivel administrativo. Las comunidades autónomas, el gobierno de la nación, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. En fin. Hay otro principio, también yo creo que es federalista, que es que cuando el sistema electoral nuestro, que está basado en la circunscripción electoral, es la Diputación, en la mayoría de las elecciones, no todas, pero en esa circunscripción electoral lo que resulta no es un voto estrictamente proporcional, sino que se prioriza, de alguna forma se le da más peso específico a las zonas que tienen menos habitantes, precisamente para compensar las desventajas que puedan tener. Es decir, eso es un sistema federal en principio, todo y que yo creo que debería de corregirse en algún sentido, ¿vale? Porque luego lo comento, ¿no? Pero en fin, esos serían los aspectos que digamos que yo encuentro que son federales en la Constitución. Ahora, cuando las cosas que no están en la Constitución son lo que nos genera más problemas y conflictividad. Es decir, en el título octavo
que es la distribución territorial del Estado, como ese común denominador que yo hablaba antes, al cual se llegaba, en el tema territorial no se llegó a captar, no se llegó realmente a que hubiera un consenso, sino que lo que se llegó es, bueno, la posibilidad de descentralizarse. Ha habido cosas que han quedado poco definidas o simplemente no se han definido, ¿eh? Y ahí es donde ahora visualizamos los problemas que tiene nuestra Constitución. Yo creo que ha sido muy buena Constitución, nos ha permitido el periodo democrático casi único en España, ¿no? Es decir, bastante largo y con bastante armonía. Pero los problemas que visualizamos ahora yo creo que son de las carencias de la Constitución y que ahora estamos en un momento que realmente deberíamos plantearnos, hay que modernizarla, hay que cambiarla para resolver esos problemas que tenemos. Como no había un modelo, que ese es el problema más importante, no hay un modelo detrás de la Constitución, no hay un modelo al cual referirnos. Podría decirse que deberíamos llegar a un Estado federal o no decirse, pero que hubiera elementos que nos permitieran llegar a él, aunque no se dijera, sí que hubiera sido interesante, pero como no se ha dicho, no se dice en ningún momento, ¿qué ha pasado? Que con la descentralización del Estado ha sido muy bilateral entre gobierno central y comunidades autónomas, y hemos llegado a una situación que es la siguiente. Primero, si uno analiza las comunidades autónomas, ve que hay diferencias importantes entre alguna comunidad que tiene 9 millones de habitantes a otra que tiene 200.000. Algunas incluso dudamos de su viabilidad en el autogobierno debido precisamente a su tamaño demasiado pequeño. Si bien habiendo las diputaciones, es decir, que no sabemos, todavía no hemos aclarado qué papel tienen que jugar, y son las circunscripciones electorales, que son demasiado pequeñas para que ese sistema, que no es del todo proporcional, resulte muy ventajoso para, por ejemplo, para aquellas zonas que son muy pequeñas y que son donde encontramos situaciones de partidos más nacionalistas o partidos más conservadores. Es decir, la proporcionalidad, la falta esa de proporcionalidad no refuerza al pequeño, sino lo que está reforzando es otras cosas que quizá deberíamos intentar corregir. Es decir, que la falta de proporcionalidad no nos distorsione la realidad de los ciudadanos que viven en este país. Otra cosa que también la falta esta de que no exista el modelo nos ha condicionado que una Cámara que teóricamente tiene que ser territorial, como es el Senado, no lo sea. Es decir, por tanto, no tenemos un ámbito donde las comunidades autónomas se encuentren y discutan y decidan cosas que son competencias que les afectan a ellos. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Tampoco se dice nada de temas que nos resultan conflictivos, es decir, en este país tenemos lenguas, muchas lenguas, y es una riqueza indudable, es una riqueza bueno, que pocos países han conseguido tener en la actualidad. Y sin embargo, en la Constitución española no se dice mucho de las lenguas, y entonces yo creo que eso ha dado paso a que puedan manipularse y puedan utilizarse como elementos de identidad y se haya distorsionado un poco su funcionamiento. Yo creo que ha de ser un patrimonio de todos y quizá habría que haber unas reglas básicas para ver cómo se organiza el sistema de las lenguas, ¿sí? Para que seamos capaces de conservarlas, defenderlas, amarlas, pero que eso no nos sirva para enfrentarnos, ¿no? Es decir, ese sería un tema que tendría que haber. Lo de la financiación, como no había modelo, no se sabía cómo había que financiarlo, ¿eh? Eso también es otra cosa que está poco definida y que también nos genera problemas, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que yo lo dejaría aquí porque pienso que Alberto tendrá muchas más cosas que decir sobre esto, pero luego, si acaso, comentamos, ¿eh? Gracias. Muy bien.
gracias. Bueno, es un placer volver a colaborar con Federalistas de Aragón. Yo ya soy bastante habitual en esta ciudad por diferentes razones y bueno, hoy ha sido una ocasión muy especial precisamente por el reencuentro con Manolo, a quien hacía ya unos cuantos años que no veía. Y por todo eso, pues bueno, es una ocasión para mí especial, sobre todo porque creo que aunque no siempre nos sentimos con la energía suficiente, creo que no podemos dejar de insistir en ciertas cosas por muy poca receptividad que parezca que tengan, al menos a corto plazo. Desde Por una España Federal, las diferentes asociaciones que formamos Por una España Federal, defendemos la reforma federal del Estado autonómico. Entonces voy a intentar explicar por qué es necesaria y por dónde tendría que ir y cuáles tendrían que ser los objetivos, a mi juicio, de esa reforma. Soy plenamente consciente de que el entorno político, el ambiente político, hace, bueno, prácticamente, si no terriblemente difícil, si no imposible, muy difícil, la reforma. Tiene muy mala prensa cualquier propuesta en torno a la reforma constitucional, pero creo que tanto en el ámbito académico como en el ámbito político, sobre todo, no podemos permitirnos determinadas cosas. Yo sobre todo soy muy crítico con la actitud de muchos colegas que esa dificultad política para la reforma la transforman en una aceptación de que la reforma no es necesaria, cuando yo creo que, sobre todo desde el ámbito académico, tenemos que insistir en por qué la reforma es necesaria, para que los partidos políticos, las fuerzas políticas que parece que la hacen difícil o imposible, hagan de la necesidad virtud y, por tanto, lo que es necesario lo hagan posible. Esta defensa de la necesidad de la reforma en sentido federal del Estado autonómico la hacemos desde una reivindicación muy calurosa del sistema autonómico establecido sobre la base de la Constitución. Manolo ha dicho dos cosas que enlazan directamente con lo que yo quería decir en este primer punto. Una es esa enorme dificultad que Manolo ha señalado de tener que responder, de tener que afrontar dos retos, ambos difíciles al mismo tiempo, difíciles en nuestro contexto, en nuestra historia, en nuestra trayectoria histórica. Garantizar la pervivencia durante el mayor tiempo posible de un sistema sólidamente democrático. En España solo ha habido pequeños paréntesis democráticos. Es la primera vez que disfrutamos de un sistema democrático de larga duración, de relativa larga duración si nos comparamos con otros países, pero en nuestra historia 46 años son muchos años y, por tanto, pero al mismo tiempo quiero decir que no era una tarea fácil. Y era una tarea todavía mucho más difícil la de articular esa distribución territorial del poder. Pero yo creo que la Constitución en el 78 tiene que afrontar, o el proyecto político democrático a finales de los años 70 tiene que afrontar simultáneamente esos dos retos enormes, porque en un país con tanta diversidad como España, yo estoy convencido que no es posible garantizar un sistema democrático, sólidamente democrático y perdurable en el tiempo, si no se afronta precisamente el reto de articular esa diversidad en el ámbito político. Y por tanto, ese referente de lo que en general entendemos como federalismo. Y ha señalado Manolo una segunda cuestión, que es precisamente la primera razón por la que la reforma constitucional del sistema autonómico es indispensable. Hubo muchas críticas en su momento, las ha habido también después. Yo con la perspectiva del tiempo, no lo que yo defendía en el año 78, pero con la perspectiva del tiempo, yo creo que fue
la opción más sensata, probablemente la única opción sensata, la de articular un título octavo que no define nada, que simplemente establece unos procedimientos para ver qué surge de ahí. Históricamente, por esa situación de inestabilidad democrática, de pequeñísimos paréntesis democráticos, yo creo que España no había tenido capacidad de despejar una serie de incógnitas que eran indispensables para resolver esa ecuación de qué distribución territorial del poder era necesaria. Y eso es lo que se plantea, siguiendo el modelo de la Constitución del 31, eso es lo que se plantea la Constitución del 78. Y en ese sentido ha sido un absoluto éxito. La Constitución, el título octavo de la Constitución, ha sido un absoluto éxito a mi juicio. Pero tiene un corolario que es, desde un punto de vista de la integración política, me parece que es peligroso, grave, defínanlo como quieran. Y es que en estos momentos, tal y como señalaba Manolo, el título octavo se nos ha ido de las manos. Tenemos una regulación mínimamente esquelética de lo que es la articulación territorial del poder en la Constitución. Hay mentalidades, especialmente mentalidades administrativistas, que a esto no le ven ningún problema. Bueno, lo que no está en la Constitución ya lo resuelven las leyes. Esto ha tenido un efecto muy negativo en nuestro sistema para la estabilidad del sistema. Por una parte, ha obligado al Tribunal Constitucional a asumir una tarea de definición del Estado autonómico que en nuestra cultura jurídico-política europeo-continental es excesiva. En los países anglosajones esa creatividad judicial es mucho más fácilmente aceptada por tradición y sobre todo por la solvencia histórica que se han ganado y la autoritas que se han ganado sus jueces y tribunales, pero en la mentalidad jurídico-política europeo-continental eso chirría mucho más. Por eso, en las constituciones europeas continentales, especialmente las federales, las reformas constitucionales son casi continuas o muy habituales, mientras que tenemos la Constitución de los Estados Unidos, que salvo las primeras 10 enmiendas inmediatamente después de aprobada la Constitución a finales del siglo XVIII, ha tenido contadísimas modificaciones y fundamentalmente en torno a la guerra civil y poco más. Porque, como decían algunos periodistas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cada mes reescribe la Constitución cada vez que se reúne. Eso en nuestra mentalidad es muy difícilmente tolerable. Y tenemos, por tanto, una regulación constitucional del Estado autonómico que es esquelética. Tiene fundamentalmente, casi lo podemos reducir a dos elementos. Uno, el artículo 149.1, que dice cuáles son las competencias que se reserva el Estado, con unos importantísimos problemas en ese listado, enseguida entraré, y una medida que prácticamente creíamos que iba a estar ahí en el desván, esperando el tiempo, que es el artículo 155 de la Constitución, que por desgracia ha tenido que ser usado, pero prácticamente en el título octavo de la Constitución no nos queda nada más. Con esos mimbres ha tenido, y ahora añadiré otra cuestión, el Tribunal Constitucional que hacer una labor ingente, en la mayor parte de los casos acertada, pero ha cargado sobre el Tribunal Constitucional sobre todo un foco político que todas las fuerzas políticas, fundamentalmente nacionalistas, que han necesitado descalificar el sistema autonómico para justificar su propuesta de ruptura, sea confederalista como en el caso vasco o sea puramente secesionista como en el catalán, han tenido que descalificar al Tribunal Constitucional. Se ha cubierto ese esqueleto del título octavo con un segundo elemento que también ha mencionado Manolo, los estatutos de autonomía. Había por el complicado sistema de listas para la distribución de competencias, se acuñó una teoría que era la función constitucional de los estatutos de autonomía en nuestro sistema, algo extraño a los sistemas federales.
Eso ha traído muy malas consecuencias. Ha habido una interpretación expansiva. ¿Tenían una función constitucional los estatutos? Sí, pero absolutamente delimitada y limitada, que era, respetando el artículo 149.1, respetando las competencias que la Constitución reserva al Estado, decir sí todo lo demás, y para eso tenía que hacer una labor creativa, de pensar si todas las demás competencias las asumía la comunidad autónoma o no. Todas tendieron, con el tiempo, no al principio porque no podían algunas, a intentar coger todo lo que no estaba en el 149.1. Pero la función constitucional del Estatuto de Autonomía queda limitada a eso. En todo lo demás, los estatutos de autonomía son constituciones territoriales internas como en los sistemas federales. Es decir, tienen que articular el sistema institucional de la propia comunidad autónoma, para el que la Constitución da 2 pinceladitas, y tienen que articular los consensos políticos básicos de esa comunidad. Por ejemplo, muy importante, el consenso lingüístico en las comunidades autónomas donde hay más de una lengua. Y también alguna otra cuestión. Pero a partir de ahí, y de ahí viene, de ese error y de ese germen, viene el problema en torno al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Cuando se cree que desde el Estatuto se puede reinterpretar la Constitución. Eso hay que tratar de eliminar. Y en tercer lugar, el desarrollo autonómico, ese esqueleto se ha ido llenando de carne. Hemos tenido ejemplos recientes casi continuamente, con pactos políticos para garantizar o bien la investidura o bien elementos de la gobernabilidad del partido o partidos que están en el gobierno, en pactos puntuales, sin un modelo, sin una intervención de un consenso amplio, simplemente en una negociación política, muchas veces para aprobar los presupuestos, para sacar adelante la convalidación de un decreto ley, etcétera, concediendo cuestiones a comunidades autónomas que hasta el día anterior se decía que eran inasumibles. Bueno, si la competencia de seguridad del tráfico se podía transferir a Navarra, ¿por qué solo se puede transferir cuando se necesitan determinados votos del Partido Nacionalista Vasco para aprobar determinada cuestión? Bueno, hay una falta absoluta de modelo, y con retazos y con retales de ese tipo se está convirtiendo el pobre Frankenstein no tenía problemas, pero una realidad que no tiene lógica, que no tiene coherencia, que no responde mínimamente a ningún modelo. Por eso es indispensable la reforma constitucional, por todas esas razones. ¿Qué tipo de reforma constitucional? Voy muy esquemáticamente. ¿Qué tipo de reforma constitucional? Sigue anclada muy mayoritariamente en la derecha, pero no solo en la derecha, una visión terrorífica de lo que es el federalismo, acusando a la pobre Primera República Española, a la parte federal, a su declaración federal, todos los males que hubo en torno a la Primera República. La Primera República se proclama como república porque los monárquicos, que seguían siendo mayoritarios, no tenían alternativa después de que Amadeo de Saboya se larga diciendo que hay hacer lo que queráis, y no tenían alternativa, pero eran la mayoría. Es decir, se proclama una república siendo minoritarios los republicanos. Dentro de los republicanos, los federales, Manolo sabe más de esto que yo, pero creo que tampoco eran mayoritarios. Se proclama una república federal por casualidad, y resulta que, cortísima duración, año, ¿cuántos? 18 meses, en un contexto de guerra civil, la guerra carlista, y de guerra colonial, la guerra de Cuba, y resulta que la proclamación federal es la que tiene la culpa del desastre de la Primera República. Bueno, seamos, pero al margen de eso, que soy consciente que ha quedado marcado a fuego en algunas mentalidades, eso se podía pensar en el año 31.
Se podía incluso pensar en el año 78, pero tras 45 años de desarrollo del Estado autonómico, hoy en día nadie sensato, intelectualmente honesto, puede decir que el federalismo va a ser un desastre en España. Nosotros ya en esta evolución, en este desarrollo de 45 años, no voy a hacer ninguna discusión nominalista, pero hay un consenso, con alguna excepción, un consenso muy mayoritario, que estamos en el mundo de los estados federales. Pero que eso tampoco nos sirva de tranquilizante para decir, bueno, si ya estamos entre los estados federales ya tenemos todo resuelto. No, estamos en el mundo de los estados federales, pero cada sistema tiene sus problemas y nosotros tenemos importantes problemas en nuestro sistema. Problemas que tenemos que afrontar para tratar de resolver. Por eso es necesaria la reforma y en esa reforma, es decir, tenemos problemas que resolver y en esa reforma difícilmente podemos encontrar otra fuente de inspiración que no sea la de los estados federales que mejor aparentemente han sabido afrontar problemas similares a los nuestros, pero adaptándolos a nuestra realidad para que el sistema tenga coherencia. No se puede coger de Alemania una cosa, de Canadá otra, de Bélgica, bueno, de Bélgica mejor no coger nada, de Suiza otra, y meterlo ahí. No, hay que garantizar la coherencia del conjunto. Por tanto, por eso es indispensable, desde la reivindicación calurosa del éxito del Estado autonómico y del éxito de la opción constitucional en el 78, hay que afrontar la reforma federal. Y que los partidos políticos no nos digan que no es posible hacer lo que es indispensable hacer. Y finalmente, para terminar, el último elemento al que me quería referir, bueno, una nota antes de entrar en ese tercer elemento sobre la reforma federal. Bueno, recientemente tuvimos una polémica con Javier Zarzalejos, en estos momentos diputado europarlamentario, diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, que en los periódicos del Grupo Vocento en el País Vasco publicó un artículo, el espejismo federal, denostando desde esa rancia visión de lo que es el federalismo en España, etcétera, etcétera, y entre otras cosas, bueno, decía los dos elementos típicos que todos nos sacan a colación: federalismo para que si no satisface a los nacionalistas, primer error, y además federalismo, ¿cómo vamos a hacer federalismo? Decía él, el problema de quienes defienden el federalismo es que en España a nadie gusta el menú federal. Y en la respuesta, aparte de, ahora entraré en el primer asunto, sobre el segundo elemento, le recordaba en un artículo al que respondí con la oportunidad federal, que en los países, y sobre todo hay dos países que son un ejemplo para nosotros por su complejidad interna, no sé si igual, superior o similar a nuestra, habría que hacer mucho análisis. En Canadá y en Suiza llegan a la opción federal por exclusión después de fracasos en todas las demás opciones, porque la opción federal no era la defendida más que por un sector absolutamente minoritario. Las fuerzas más importantes defendían otras opciones. Cuando fracasan, se dan cuenta, por fortuna en esos países se dieron cuenta, la cuestión es si en España vamos a tener capacidad de darnos cuenta, que aunque no era el menú que cada una de las fuerzas políticas hubiese elegido, si hubiese tenido, si hubiese vivido solo, sin embargo era el único menú que era capaz de sentar a la mesa a todos los que integraban el país, permitiéndoles mantenerse en la mesa a todos y permitiendo que esa comida se repitiese cada día. Por tanto, el menú federal es la última opción, pero es la opción que ha permitido a estos países ya más de siglo y medio,
en torno a siglo y medio, más o menos, uno más, otro menos, vivir en un sistema democrático sólidamente arraigado, de alta calidad, de muy alta calidad, y con un respeto de la diversidad del país, de la diversidad integrante o componente del país, realmente bueno, digna de elogio. Por tanto, lo que tenemos que decidir es cada facción quiere imponer el menú de su gusto a todos los demás cuando lo rechazan, o tenemos que encontrar el menú que nos permita sentarnos a todos a la mesa. Y el tercer elemento, lo voy a decir muy sintéticamente, yo vengo repitiendo últimamente me repito mucho con este tema, le decía hoy a Pepe Tudela que llevaba 12 años repitiendo prácticamente lo mismo, desde una ponencia que él me encargó en un seminario, últimamente vengo señalando una cuestión, sobre todo frente a una objeción que se hace desde importantes sectores políticos. Más o menos no se expresa con estas palabras, pero se viene a decir que, bueno, que en España tenemos realmente un reto que es la cuadratura imposible del círculo. Una cuadratura del círculo que resulta imposible. Una cuadratura del círculo que está compuesta por una parte por, suelen decir ellos o suelen interpretar, dos territorios, Cataluña, País Vasco, que tienen un deseo no solo de gran autonomía, sino incluso de independencia, y el resto de España, la España interior, que está más que satisfecha, incluso algunos piensan que tiene exceso de autonomía. Sabemos desde hace mucho, los matemáticos lo saben, que la cuadratura del círculo es imposible. Yo creo que no tenemos que plantear las cosas como una cuadratura del círculo, porque entonces, bueno, pues vamos a arrojar la toalla o vamos a imponer con los tanques que quienes quieren otras cosas se acepten la realidad que les imponemos, o los muy demócratas digamos, bueno, pues como no podemos convivir, vamos a aceptar que se vaya. Si no estamos dispuestos ni a una ni a otra de esa primera opción, yo creo que el reto que tiene España es realmente el de resolver un triángulo, el de configurar, construir un triángulo que tendría que ser virtuoso. Un triángulo que tendría que tener los tres ángulos sustancialmente equilibrados. Un primer vértice tendría que estar compuesto por, no los voy a decir en orden de importancia, sino probablemente de reto político, por una suficientemente satisfactoria solución a esos territorios que yo me resisto a limitar al País Vasco, Cataluña o incluso incluir a Galicia. Creo que eso en 1931 podía más o menos sostenerse, en 1978 ya más difícil. En estos momentos la España actual no se corresponde a ese esquema de tres nacionalidades históricas y lo demás todo un conjunto igual. Yo creo que en estos momentos la España real no se corresponde a esa visión de España. Pero que no tienen, ese primer vértice tiene que dar suficientemente satisfactoria solución a esas demandas de autonomía. No me da tiempo a alargarme, pero en esos retos, en esas crisis secesionistas, hay un momento en que si se tiene capacidad política, inteligencia política, es posible encontrar un equilibrio. En segundo lugar, un segundo vértice tiene que articular adecuadamente, fundamentalmente en la Constitución, pero no solo, un idóneo sistema de gobierno, un idóneo gobierno del conjunto del sistema. Algo que en estos momentos está prácticamente ausente en la Constitución. Y ese es uno de los focos, una de las fuentes de nuestros problemas políticos. No hay en la Constitución y en las leyes que le deben acompañar o que le deben complementar una articulación adecuada del gobierno del conjunto del sistema. Y el tercer vértice
tiene que ser el de, en lugar de a esa España interior que algunos homogeneizan, decirle, bueno, pues si no queréis autonomía, la autonomía es solo el problema de los que no se sienten cómodos en España o no se sienten muy españoles. No, no. La autonomía para el resto, para esos otros territorios sin grandes ansias de autogobierno, tiene que ser, y ahí está la tarea de las fuerzas políticas, tiene que ser plantearles que es precisamente la oportunidad de desarrollo de esos territorios. En contra de lo que la lógica de algunas mentalidades parece sugerir, no ha sido precisamente el centralismo el que ha desarrollado la España interior, sino precisamente el que ha contribuido a su vaciamiento, a su empobrecimiento, etc. Y yo creo que en estos 45 años o 40 y tantos años en algunas comunidades autónomas de desarrollo autonómico hay ya suficientes muestras, por una parte, de cómo la autonomía puede ser una oportunidad de desarrollo, que yo creo que la ha sido, por supuesto, con sus sombras, con muchos defectos, no hay sistema perfecto, y al mismo tiempo, en diferentes elementos, en diferentes comunidades autónomas, creo que ha sido la oportunidad para demostrar que esos territorios que estaban prácticamente paralíticos, paralizados, han sido capaces de demostrar eso que se llama buenas prácticas, las mejores prácticas en uno u otro ámbito de su gestión. Por ejemplo, qué casualidad o por qué Castilla y León es la comunidad autónoma que mejores resultados tiene reiteradamente en educación. Bueno, ¿quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar con los recursos que tiene, con la sociedad envejecida que tiene, con la dispersión territorial? Es decir, es una oportunidad de desarrollo y es una oportunidad de demostrar capacidad como sociedad en diferentes. Y yo creo que ese es el reto que nos tenemos que plantear. Construir el reto que tiene España como un triángulo que tenemos que resolver y que tenemos que construir adecuada y equilibradamente, sustancialmente equilibrada. Bueno, creo que nada más de lo que pretendía, pero eso es lo que esquemáticamente quería contarles hoy. Muchas gracias, Mireia y Alberto, por vuestras intervenciones. Yo creo que habéis planteado cosas tan importantes sobre las cuales seguramente podríamos estar discutiendo hasta mañana o podríamos estar discutiendo varios días, pero yo creo que habéis planteado cosas verdaderamente interesantes e importantes. Voy a abrir directamente. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Sí. Alberto, has comentado los ejemplos de otros países, de Canadá y Suiza, como que después de diferentes pruebas o diferentes caminos para resolver los problemas que tenías, llegaron a la conclusión de que el mejor sistema que podría resolverlos era el federal. Y yo me he acordado de que realmente en algunas encuestas que se han hecho en Cataluña, del CEO, cuando se le pregunta a la gente realmente si es independentista o no, pues aquello que sale en los periódicos, dicen, más o menos llegamos al 48% que es independentista y el 52% que no lo es, ¿no? Muy bien. Pero cuando profundizamos un poco más en la realidad de lo que realmente piensa la gente, cuando a esos encuestados se les pide si realmente no pudieran tener lo que ellos prefieren, tuvieran una segunda opción, ¿cuál sería su segunda opción? Resulta que para los independentistas la segunda opción sería el federalismo, para los centralistas la segunda opción sería el federalismo. Es decir, que cuando llegamos a preguntar, bueno, oiga, si no tuviera lo que para ustedes el 100% de bienestar, ¿qué preferiría? Es el federalismo. Entonces, yo creo que realmente estamos simplificando demasiado las cosas y simplificando demasiado lo que piensa el ciudadano sobre la realidad y sobre el conocimiento que tienes del federalismo, porque qué casualidad que cuando hacemos esa pregunta
resulta que sumando los que son federalistas de primera opción y los que son de segunda opción, pues tenemos casi el 80% de la población. Entonces, a mí esto me recuerda un poco cuando estábamos en la transición democrática, que parecía que aquello era imposible de cambiar, pero realmente había un movimiento ciudadano en busca de la democracia que era muy potente. Y ese movimiento, o sea, el ciudadano que estaba en las escuelas, estaba en los barrios, estaba en todas partes, en las universidades, moviéndose para reivindicar una democracia, era lo que realmente pensaba la población, aquello de alguna forma potenció el cambio. Es decir, de alguna forma dio fuerza a los políticos para generar ese cambio. Entonces, ahora nos parece que hay demasiada crispación, de que el momento es muy difícil, de que realmente no se van a poner de acuerdo los políticos, pero yo no lo veo así. Yo creo que es un momento en que realmente hay algo que se está moviendo, que todavía no somos capaces de evaluarlo bien, pero hablamos de que en cada comunidad autónoma se han generado asociaciones federalistas, es decir, ya casi las tenemos todas, o sea, nos faltan 3 asociaciones por formar y que son de comunidades muy pequeñas, que tienen muy pocos habitantes. Si hacemos un estudio de cómo aparece el federalismo hace 10 años y ahora en la prensa, vemos que realmente ha aumentado mucho la presencia de comentaristas que a favor o en contra del federalismo, pero saben lo que es el federalismo y se definen en torno a él, ¿no? Entonces, yo creo que esto, algo está cambiando. Se decía en Cataluña, bueno, el federalismo está muy bien, decían los independentistas, pero no hay federalistas más allá del Ebro, entonces no tendremos nadie con quien negociar, ¿no? Es decir, eso no es verdad, eso no es verdad. España es muy federal, yo sinceramente no creo. Y pienso que, bueno, que lo que tenemos es que tener la mirada larga y seguir trabajando en ello, porque yo creo que no estamos mal encaminados. Yo creo que estamos trabajando para el triángulo ese virtuoso que ha comentado Alberto, que me ha gustado mucho. Y bien, también es verdad que algunos problemas se resuelven fuera de la Constitución, aunque no sería lo deseable que continuáramos en este sentido. Como por ejemplo, la conflictividad esta a la que nos vemos abocados porque las competencias no están definidas en la competición, hay en la Constitución, sino que están repartidas entre los estatutos de autonomía, leyes orgánicas, en fin, hay un limpio impresionante. Entonces, eso generaba unos 90 recursos en el Tribunal Constitucional cada año sobre temas de competencias, tanto puestos por el Gobierno de la Nación como por las comunidades autónomas. Bueno, a partir de se legisló en torno a esto diciendo que no se podía recurrir al Tribunal Constitucional de Competencias si no había habido una negociación previa de comunidades autónomas y Gobierno del Estado, se reducieron a 3 o 4 al año. Lo resolvieron. Somos capaces de resolver nuestros problemas, ¿eh? Ahora, hay cosas que no se pueden resolver fuera de la Constitución y por tanto habrá que afrontar esto algún día y cuanto antes mejor, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Alberto, que es un problema grave, o sea, ya han pasado demasiado. Yo creo que llevamos más o menos la mitad de la democracia y que se ha visualizado que habíamos llegado al final. A partir de que se hicieron ya todos los estatutos, se transfirieron la mayor parte de las competencias, es cuando salieron los procesos independentistas, porque de alguna forma había justificación para quejarse del sistema. Está hablando Pechet, que se dice catalán, y le estamos dando alimentos, ¿no?, a los que se buscan excusas para oponerse al sistema, ¿no? Y ahora seguimos dándoles alimento, es decir, que si no cambiamos esto. Entonces, yo creo que hay que trabajar, y no es un tema solo de juristas, es un tema también de políticos, y ahí hay que trabajar todos juntos para que escojan. Bueno, gracias. Sí, yo lo que no acabo de entender es ese prejuicio que hay hacia el federalismo del cual hablaba.
pero vamos a ver, es que hablando de la Primera República, tiene algo que ver la España actual con la España del 29 en ese momento. Pero es que ahora Cartagena va a declarar la guerra a Estados Unidos. Claro, eso es lo que pasó en aquel momento. Es decir, estamos hablando, y vamos a ver, estados federales, pero bueno, hay que tener miedo a ser como los suizos, los alemanes, los estadounidenses, los canadienses. Tenemos miedo a ser como ellos. No lo entiendo ese prejuicio. Claro, sí, dice históricamente, yo creo que simplemente es una excusa. Es una excusa naturalmente, porque no se entiende ese prejuicio. Hay quien dice que seremos capaces de hacer esa transformación si realmente no decimos que vamos hacia un modelo federal, sino simplemente lo plasmamos, lo ponemos todas las condiciones para que sea así. Bueno, y yo ya afirmaría, o sea, que si realmente somos capaces de hacer esa transformación, aunque no lo digamos, pues yo ya afirmo. Pero, bueno, me parece que eso no tiene ningún sentido. Es decir, realmente la democracia, yo creo que la evolución lógica de la democracia va hacia el federalismo. Es decir, son los sistemas más complejos, los sistemas más evolucionados, los sistemas más democráticos están resultando ser, y los que están en países con más diversidad acaban siendo federales. Es decir, que estaríamos en la cresta de la ola. No sé, me estoy acordando ahora, hubo, no sé, un francés, no me acuerdo quién, que se planteaba cómo era posible gobernar un país como Francia con más de 100 tipos de queso. Bueno, pues en España tenemos, yo creo que más de, creo que 200 o algo parecido tipos de queso y somos gobernables, tampoco somos tan ingobernables a pesar de todo, ¿no? Bueno, si parece que yo creo que podemos abrir, si queréis preguntar, sí. Vamos. Bueno, pues muchas gracias porque han sido dos ponencias muy claras y quería hacer dos preguntas, una muy práctica y otra muy simbólica. No me acuerdo, hace tiempo leí un libro sobre la España que amábamos, o así, me parece que era de Gómez Pin, o la España que queríamos, ¿no? Algo así. Porque hay un momento en que realmente solamente amamos a este país, o parece que aman a este país, unas determinadas personas que tienen una visión de este país de lo que les gustaría ser, ¿no? Recordaba la película que era de poco del maestro que quería ver el mar con sus alumnos, no sé si la habéis visto, que lleva meses y meses en la cartelera. Al final de la película la gente aplaude. O sea, la historia de este país es una historia emocionante en la medida que somos capaces de entendernos y de ver la riqueza de este país. Nosotros tenemos muchos amigos catalanes que no iban a Salamanca por los papeles de Salamanca. Es así. Después de conocernos a nosotros, han entendido que este país tiene una riqueza que no tiene nada que ver con periodos negros que ha habido en este país. Entonces, de alguna manera, dar la vuelta a los periodos más negros, lo que llama también el historiador como dicen, los pasados grises o los pasados negros de todos los países, y reivindicar realmente la extraordinaria vitalidad de un país donde realmente podamos vivir juntos, ¿no? Y no dejárselo a una derecha rancia que es capaz de vender una historia absolutamente engañosa. Eso sería una parte, ¿no? Y la segunda es el tema de la financiación que habéis comentado, ¿no? Recientemente en las elecciones de Cataluña ha salido el tema del cupo como una posibilidad para Cataluña. Entonces, ¿es posible tener un sistema federal de financiación que sea justo y equilibrado y donde de alguna manera seamos capaces de asumir las diferencias, en el sentido de que seamos capaces de contribuir al crecimiento de esa España vaciada, entre comillas, que ya tiene sus muchas ventajas, pero al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los territorios con mayor riqueza, pero no creando comunidades egoístas, sino de alguna manera contribuyendo a la estabilidad y a la riqueza del conjunto del país, ¿no? Bueno, yo creo que sí. O
Sí, sí, yo creo que además, es decir, a veces nos fijamos en los aspavientos, en las teatralizaciones de algunas cosas, pero antes de que Aragonés, el presidente de la Generalitat, planteara que, bueno, lo del cupo, yo recuerdo que esto se ofreció en época de la Constitución, que estaba elaborando la Constitución, se le ofreció a Pujol y Pujol dijo que no estaba. Pero antes de que Aragonés lo volviera a plantear esto, salió en los periódicos, en la prensa, hubo una especie de manifiesto firmado por unas 20 asociaciones catalanas empresariales en que pedían que se reformase el sistema y daban 3 opciones. Una opción es mejora del sistema actual, que no es malo, lo que pasa es que bueno, estaba pensado para momentos en que no hubiera crisis económica, que cuando vino crisis económicas no se pudieron hacer las inversiones que estaban comprometidas y tal, pero yo creo que no era un mal sistema, pero hay que mejorarlo, ¿no? La segunda opción que daban era que, bueno, lo del cupo, es decir, un sistema parecido al vasco y tal. Y daban la tercera opción que fuera un sistema federal, ¿no? Yo entiendo, cuando Aragonés ha planteado lo del cupo, yo entiendo que estos son preámbulos para una negociación posterior. O sea, yo lo veo así. Es decir, cuando uno se plantea hacer una negociación, lógicamente le plantea al adversario los máximos. Pero si planteas una negociación, tienes que estar dispuesto a renunciar, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, para ellos la renuncia es llegar al Estado federal. Y para los otros es llegar al Estado federal, como decíamos antes. Entonces, para mí esto es simplemente el comienzo de la predisposición a negociar una nueva situación, Y podría ser que se llegase a un Estado federal, si realmente los que negocian tienen claro a dónde quieren llegar. El problema es estar, es decir, que quizá no todo el mundo lo ve de la misma manera, pero yo creo que sí, que se puede llegar a un Estado, a una situación financiera federal que sea solidaria y que yo creo que sea corresponsable con el sistema tributario, que el problema que tenemos ahora, que hay mucha descentralización en el gasto y muy poca corresponsabilidad en la captación de recursos. Es decir, para mí ese es el problema. Entonces, que haya mucha gestión de gasto, pero que no haya corresponsabilidad, nos genera un sistema distorsionado. Es decir, porque es un sistema de poner la mano y decir, bueno, ¿por qué no me das más? Porque claro, yo necesito más. Bueno, pero si tú realmente, si los que piden más estuvieran corresponsabilizados con la obtención de los recursos, tendrían otra mentalidad, creo yo. Y ahí está el tema, es decir, buscar ese entente que nos pueda dar un sistema solidario y corresponsable. Bueno, sobre la primera cuestión, yo creo que en España se estila mucho, hay mucha receta para resolver no los problemas de la España real existente, sino para la España ideal que cada uno tiene en su mente, de sus sueños, etc. Y creo que eso, el panorama político está muy extendido y bueno, pues yo creo que esa es una vía obviamente que impide resolver los problemas reales que tiene el país real, pero yo creo que en casi todo el arco político, hay mucha receta o mucha propuesta para la España que desean, no para la España realmente existente. Podríamos poner muchos ejemplos, pero bueno, yo creo que sobre el tema de financiación, durante nuestras intervenciones ha estado Julio López Laborda presente y por tanto... ¡Qué vergüenza! Bueno, he coincidido con él muchas veces y hemos hablado muchas veces, pero bueno, Julio es uno de los grandes haciendistas españoles sobre el tema de financiación autonómica y por tanto da mucho respeto decir delante de él algo sobre financiación, sobre todo siendo constitucionalista. A ver, los ejemplos federales precisamente son importantes para eso. Nunca todos los territorios
van a decir, nunca los territorios, ningún territorio va a decir que está satisfecho con la financiación que tiene. Eso ocurre también en los sistemas federales. Pero por eso es muy importante que el sistema de financiación tenga sólidos fundamentos, que sea terriblemente coherente internamente, de tal forma que no sea descalificable. Y en ese sentido los territorios dirán que en todos los países federales hay quejas por parte de los territorios de que no tienen los recursos suficientes. Bueno, también hay que decir algo que en España se suele olvidar, y es que una característica consustancial, diría yo, en la práctica de los sistemas federales es que la federación, el poder central, tiene que tener un margen de maniobra en recursos financieros que le permita, es decir, no podemos pretender una división rígida y no podemos pretender lo contrario que ocurre parcialmente en nuestro país, que haya territorios que tienen tanta o más capacidad financiera que el Estado. Porque la realidad trae muchas sorpresas, muchas realidades inesperadas, problemas inesperados, y en todos los sistemas federales la federación es la que tiene una capacidad extraordinaria en el ámbito financiero y la que dispone de un montante de recursos excedentes mayor, precisamente para poder hacer frente a eso. Y eso aquí se suele olvidar por parte especialmente de fuerzas nacionalistas, pero yo creo que en ese sentido el ejemplo de los sistemas federales, pero cuidado, porque hay diferentes modelos de financiación, hay modelos de centralización de ingresos como Alemania y luego una distribución muy clara, hay sistemas con una gran descentralización de ingresos, pero es indispensable que el sistema tenga coherencia interna, no se puede coger de aquí y de allá y hacer pero sobre todo tiene que tener sólidas bases y ser muy coherente en el trato a los diferentes territorios. Y en este momento voy a añadir una cosa. Yo creo, bueno, a estas alturas uno ya tiene muy pocas esperanzas sobre algunas cuestiones, pero una realidad como la actual, el mapa autonómico actual, que para algunos será bueno, pues una gran tragedia, etcétera, tiene una parte positiva. Por segunda vez en la historia, pero por primera vez nos encontramos con que, estando en la oposición, el Partido Popular gobierna la mayor parte, gobierna 11 comunidades autónomas con intereses de financiación no coincidentes entre sí. Si en este país hubiese responsabilidad política, es una ocasión idónea dentro de su negatividad política para unos o para otros, para unos porque no están en el gobierno del Estado, para otros porque no gobiernan casi ninguna comunidad autónoma, pero sobre todo el hecho de que el Partido Popular gobierne comunidades autónomas con intereses de financiación no coincidentes sería la situación ideal para hacer un sistema de financiación coherente, porque el Partido Popular ya no puede simplemente defender los intereses concretos de unos territorios, los que gobiernan, sin pensar en el conjunto. Y de todas formas, última cuestión. El sistema de financiación en nuestro país está absolutamente desconstitucionalizado. La Constitución lo deja en manos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y no dice nada, no establece ningún principio de por dónde tiene que ir. Es la oportunidad, sin entrar en esas reformas que parecen imposibles de la Constitución, a través de una ley orgánica, de que haya un consenso para establecer un sistema de financiación, porque lo que está claro es que el sistema de financiación es el elemento más importante para tratar de disponer de un sistema autonómico saludable. Sin eso no hacemos nada, pero con eso hemos recorrido un trecho tremendo. Si la nueva ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas se hiciese en esos criterios y se acertase,
el paso adelante que se hubiese dado en esa federalización del sistema autonómico sería enorme. Y luego, bueno, no sé si estoy obligado por mi condición de vasco, el problema es que tiene que haber coherencia también respecto a los recursos disponibles por habitante entre el sistema común y el sistema foral. Si el sistema foral tiene mayor disponibilidad de recursos financieros, solo puede ser porque esté justificado por razones precisamente del sistema de financiación, o porque hay mayor presión fiscal, y entonces tienes más recursos, o porque gestionas mejor la exacción de recursos, de tributos, y por tanto tienes de los mismos tributos en las mismas condiciones, obtienes mejores resultados, es decir, si tienes una mejor administración haciendística. Si no es por una u otra razón, por una u otra de esas razones, y no sé si habrá alguna más técnica, no se puede justificar la gran diferencia, la enorme diferencia de financiación que tienen unos territorios y otros, los forales y los comunes. Porque al Estado, cualquiera que esté en el gobierno, y tenemos pruebas reiteradas de gobiernos del PP y de gobiernos del PSOE, el País Vasco y Navarra representan tan poco respecto al conjunto de recursos que somos muy baratos. Y por tanto, ¿para qué te vas a meter en una guerra política si además necesitas sus votos? Pues verdad. Pero la distorsión cualitativa que introduce, y lo vemos en lo que refleja en Cataluña, es insostenible para el sistema. ¿Alguien quiere plantear alguna otra cuestión? Sí. A mí se me ocurre oyendo, muchísimas gracias, me ha encantado todo. Se me ocurre que hay que sigue habiendo un gran desconocimiento de lo que es el federalismo. Antes lo apuntaba Mireia, esto no es solo cosa de los juristas. También apuntaba Mireia, el movimiento civil que empujó, ¿verdad?, en la transición. Entonces yo estaba escuchando y decía, pues es que, ¿qué programas vemos de partidos que quieren federalismo? ¿Dónde está el federalismo como algo, no sé, eso para los turistas? Hay un gran desconocimiento. Y yo creo que una manera de colaborar, de empujar para que pueda ser, ¿verdad?, sería hacernos eco de alguna manera, para darle más eco a estos problemas. Me parece que sería, no sé, porque todos estamos en lo mismo, no sé cómo se hace, porque parece que es un momento donde por una parte tenemos a una juventud que parece que está absolutamente divorciada de, lógicamente también, o sea que, y por otra parte, claro, ¿quién va a hacer caso ahora a nada cuando se está efectivamente en el tú más, en el lodazal? Me parece que lo que prima es a ver cómo criticas al otro, ¿no? Entonces, es difícil. Pero sí que creo que desde esa perspectiva sí que nos tendríamos, ¿verdad?, que abrir mucho más hacia la población civil, desde los amantes o federalistas. Sí, yo creo que en España no hay conciencia de que nos podemos estar jugando relativamente al menos la paz política, la convivencia democrática. Luego creo que eso que he citado a Javier Zarzalejos, no confundir con su hermano José Antonio, eso que he citado de Javier Zarzalejos, yo creo que hay una conciencia bastante amplia de que, bueno, federalismo para qué si a los nacionalistas no les satisface, si los nacionalistas no quieren federalismo. Cuando no entienden, bueno, hay un artículo de un politólogo muy famoso canadiense, Will Kinglica, que precisamente su artículo se titula con esa pregunta: ¿es el federalismo la solución para las demandas secesionistas? Y dice que el federalismo no tiene solución para las demandas secesionistas, pero luego acaba reconociendo que es que no hay otra alternativa que el federalismo que pueda llegar a ese equilibrio, que es lo que se consiguió después del referéndum del 95 en Quebec, que es que incluso gente que de corazón es independentista
Sin embargo, considera que la configuración que ha adquirido el sistema federal es suficientemente satisfactoria, aunque su deseo sería que Quebec fuese un país independiente, pero bueno, en este federalismo canadiense no estamos mal, y el trayecto, el recorrido para tratar de conseguir esa independencia es tan costoso, por una parte para el interior de la sociedad quebequesa, que percibieron algo que también se ha percibido en Cataluña, pero no tan claramente por diferentes razones, que la sociedad se fracturó y que por tanto ningún proyecto podía salir adelante. Y luego, simplemente para finalizar, ya en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, en su libro sobre la democracia en América, cuando cuenta su experiencia del viaje que hace por Estados Unidos, empieza diciendo, cuando se refiere a la parte del federalismo, del sistema federal, dice, bueno, entre la gente del pueblo arraigan mucho más fácilmente las ideas simples pero erróneas, y es mucho más difícil que entiendan un sistema complejo como el federalismo, a pesar de que es el sistema adecuado. Es decir, hay una dificultad intrínseca en explicar el federalismo porque es un sistema complejo. Es mucho más sencillo, una idea simple es mucho más fácil de que arraigue entre la gente que una idea compleja. Y esa es la dificultad a la que nos enfrentamos, entre otras. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que plantear a los ponentes? Bueno, pues si les parece, ponemos aquí punto final, agradeciendo de nuevo, Roberto, Mireia, muchas gracias por vuestra intervención y muchas gracias también por su atención y su asistencia. Gracias.